Estamos con Gustavo Grobocopatel en 10 a las 10. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí en Destino. Un gusto. ¿Cómo te va? Gustavo, primera cuestión. Esta decisión de este gobierno que parecía tan reacio a meter mano en las retenciones para reinstalarlas, subirlas y empezó a bajarlas, bueno, esto ha cambiado. ¿Esto es una política, según tu perspectiva, que es quizás un salvavidas para el presente, pero un ancla para el futuro? Bueno, todo depende de lo que pase en el futuro. La experiencia que tenemos nosotros de las últimas décadas no fueron buenas. Siempre que se pusieron las retenciones vinieron para quedarse y para transformarse en algo estructural. Aparentemente este gobierno conoce los impactos negativos que tienen las retenciones y da la impresión de que esta ha sido una medida realmente de urgencia y que va a tener que ser, digamos, vamos a ver en los próximos meses o en los próximos tiempos cuáles son las medidas de base, los cambios estructurales que se van a hacer de tal manera de cambiar las retenciones por otro tipo de impuestos o eventualmente la reducción impositiva. Hay una parte de la sociedad que festeja que el gobierno haya decidido volver con las retenciones, casi como con una lógica de Robin Hood, le saco a los ricos para darle a los pobres. Por supuesto, vos sos un hombre de un sector al que le toca en su bolsillo el tema de las retenciones. Tu pedagogía, porque lo venís sosteniendo en contra de las retenciones, y porque además sos un hombre que piensa en términos generales el bienestar de la sociedad, del Estado, tenés un pensamiento más sistémico, no simplemente de tu negocio, a partir de tu negocio. ¿Tu interés en esa pedagogía en contra de las retenciones tiene que ver con una defensa corporativa del sector o efectivamente crees que bajar las retenciones, eliminarlas eventualmente, le va a hacer bien al país, a los sectores más pobres y a las clases medias también? Mira, yo creo que hay dos discusiones que no hay que mezclar. Una es la carga impositiva que debe soportar el sector privado y que ese es un tema de discusión que está vinculada con el presupuesto y con, digamos, otras estructuras. Y la otra cosa es cómo se cobran los impuestos. Entonces, yo no discuto que haya que cobrar impuestos y a lo mejor que haya que pagar más impuestos. Lo que discuto es el cómo. Las retenciones es un pésimo impuesto que debe ser reemplazado en el caso que se quiera sostener o mantener la presión impositiva por otros. Mucha gente reacciona o digamos festeja, yo creo porque desconoce el impacto que tiene sobre sí mismo el tema de las retenciones. Las retenciones y otros impuestos, ¿no es cierto? A medida que vos ponés impuestos y esos impuestos son distorsivos, es decir, impuestos que no, digamos, no tratan de equilibrar las cosas, todo se vuelve contra la inversión. Y la inversión es lo que genera trabajo, pobreza, riqueza, lo que combate a la pobreza. Entonces, digamos, me parece que es importante que la sociedad pueda entender esta lógica y no lo tome como una mera lucha de clases, digamos, a la discusión de cómo pagar los impuestos. Ahora, el tema de discutir cuántos impuestos debe pagar una sociedad es un tema central, es un tema de un gran pacto social que se requiere y que creo que todavía nos lo debemos, que es entender esta sociedad argentina que tiene esta vocación por una inmensa clase media, con digamos, movilidad ascendente social, integrada al mundo, de qué manera se van a pagar los impuestos, quién los va a pagar, cuánto los van a pagar. Ese es un debate que lo tenemos pendiente. Hay un tema interesante que es, volvemos a estar, parece casi la Edad Media, dependemos del clima para ver si nuestra economía funciona. Eso es una responsabilidad política que el Estado debe asumir en el sentido de que no ha logrado diversificar los modos de producción, o hay una responsabilidad también de los productores, de los hombres de los agronegocios, que no logran agregar valor y construir otro tipo de generación de ingresos que no sea simplemente la exportación de granos que dependen de las lluvias, etc. Bueno, una de las consecuencias de las retenciones es que no pudimos diversificar la matriz productiva, no pudimos industrializar el campo, no podemos procesar las materias primas y entonces nuestra estructura de ingresos y de exportaciones dependen mucho de la producción primaria. Es decir, ahí tenés un caso sobre el cual las retenciones nos hacen cada vez más dependientes del clima.
¿Por qué el campo es visto por la sociedad como privilegiado, ¿no? Aporta mucho al país, las divisas que entran por el campo son centrales, pero te voy a leer una cita de un cantante de rock de Moyo que estuvo en un concierto en Córdoba a fines de agosto y dijo esto: volvemos al año 30, una Argentina agroexportadora, sin industria, sin tecnología, sin trabajo. Una cagada, loco, se acaba la industria, se acaba la tecnología, entonces somos un montón de gente sembrando soja. ¿Por qué crees que existe esa percepción en parte de la sociedad? Bueno, básicamente por ignorancia, ¿no? O sea, digamos, no se entiende que detrás de la soja hay industria, que para producir soja hay industria, hay servicios, hay sofisticación. Bueno, es la opinión de alguien alejado de la realidad. El hombre de campo, cuando tiene su cosecha y la liquida y se encuentra en una Argentina como esta, tan cambiante, tan poco previsible, ¿apuesta a invertir de vuelta para producir más de lo que sabe hacer o está pensando en una especulación financiera que le da más tranquilidad? No, no. O sea, la realidad es que el hombre de campo reinvierte todo lo que tiene como utilidad. Es decir, el hombre de campo no es alguien sofisticado que esté invirtiendo afuera, que maneja estructuras financieras complejas. Lo que hace es produce, cosecha durante 15 días todo lo que sembró durante el año y tiene que administrar con esa cosecha de 15 días todas sus necesidades y entonces va vendiendo su producto de a poco porque no es alguien que sea sofisticado y además Argentina no tiene un mercado de capitales como para absorber esa cantidad de dinero que se genera. El hombre de campo no especula, digamos, el hombre de campo quiere volver a sembrar, si le sobra dinero compra una camioneta, se hace un departamento en Rosario o en algún pueblo. Es decir, por otro lado, la realidad es que no hay grandes fortunas en el país que se hayan hecho a partir del campo. En general son fortunas que se han realizado en otros sectores, en la industria de los servicios, que después compraron campo. Pero no hay casos que yo conozca de gente de campo que haya progresado. ¿En qué sentido? En el sentido que sos un hombre de fortuna que ha trabajado el campo. Yo no, bueno, es siempre difícil decir si uno tiene, pero como decía un amigo de mi padre, tengo más de lo que necesito y menos de lo que usted piensa. Es relativo, tendríamos que ver cuánto necesitas y cuánto pienso yo que tenés. Gustavo, las corridas... En mi caso están todos los balances publicados en la Comisión Nacional de Valores, así que pueden consultarlos. La corrida cambiaria benefició a algunos sectores de la Argentina. ¿Benefició al sector de los agronegocios? ¿Son más ricos hoy? Porque vos hace unos días en una declaración radial dijiste que estamos todos más pobres y que las empresas valen menos. Sí. Sin embargo, hay sectores del mundo de los agronegocios que liquidó cosechas antes de que se cerraran el último viernes. Eso trascendió. Más allá de que pueda haber especulaciones de corto plazo, creo que en general todas estas crisis generan más pobreza. Por supuesto, hay gente que hay más cantidad de pobres, pero también los que eran ricos son menos ricos. Es decir, estas situaciones generan un escalón hacia abajo. Si este escalón hacia abajo significa tomar más impulso para salir para arriba, bueno, bienvenido, aprendemos, reestructuramos, transformamos y volvemos a prepararnos para crecer. Pero esperemos que así sea. ¿Eso querría decir que se redujo la brecha entre muy ricos y pobres o que todos bajaron pero la brecha se sostiene? En general en Argentina es un país que la brecha entre ricos y pobres es menor que en otros países de la región. El problema no es solo la brecha, sino es el producto bruto, es el valor absoluto. O sea, vos podés tener menos brecha porque todos se empobrecieron o tener más brecha pero todos se enriquecieron. En nuestro caso el problema no es la brecha, es que vamos haciéndonos cada vez más pobres. Gustavo, el éxito y los empresarios es otra de las preocupaciones en Argentina, en una sociedad donde no siempre los dineros privados está muy claro cómo se obtienen. Pero por otro lado, la naturaleza... Los privados y los públicos. Y los públicos también. Vamos a pasar ahora a ese tema. En general. Ahora, hay una idea de que el empresario tiene una función y una misión muy básica, en principio, que es
maximizar sus ganancias. En un país como Argentina, ¿la maximización de las ganancias está reñido con la maximización de los beneficios sociales? No está reñido porque existe el Estado, que es el que equilibra. Pero es un Estado que no funciona del todo. Bueno, tampoco el sector privado funciona muy bien, ¿no es cierto? Pero digamos, en un Estado donde funcione esa atracción, digamos, de maximizar los beneficios, de la meritocracia, del entusiasmo por hacer cosas, y por otro lado el Estado arbitrando para de alguna manera redistribuir esos bienes de tal manera que haya inclusión y equidad, eso es como debería funcionar, y en todo caso, si no funciona el Estado, es una responsabilidad de todos de hacer lo que funcione. Inclusive de los empresarios. Sí, yo creo que cuando se habla de participación público-privada, siempre se habla de eso como una relación entre clientes y proveedores. Yo creo que hay una cosa que sublima la relación del sector público y privado, que es la construcción conjunta de un Estado de calidad y de este tiempo. Gustavo, se ha instalado el tema de empresarios corruptos y políticos corruptos. ¿Hay responsabilidades comunes en ese vínculo? Yo creo que es un desastre todo, que todos tienen responsabilidad, pero siempre la responsabilidad desde el Estado es mayor que la del sector privado. Yo siempre recuerdo que el terrorismo de Estado no es lo mismo que el terrorismo privado, y la corrupción privada no es lo mismo que la corrupción desde el Estado. La responsabilidad del Estado es mucho mayor porque los que manejan fondos públicos tienen un compromiso con el conjunto de la sociedad. Esto no quiere decir que lo privado no tenga su responsabilidad, y la justicia tendrá que determinar qué grado de responsabilidad tienen. ¿Y las empresas familiares están un poco más libres de esas tentaciones, en el sentido que han tenido una construcción distinta, no tan oportunista en la captación de contratos del Estado? Yo creo que no hay una segmentación entre familiar y no familiar, más vale es empresas que tienen vínculos con el Estado y el que no los tienen. Muchos casos son empresas familiares o no. Esta idea de los cuadernos de Centeno y todos los casos de corrupción que estamos conociendo, que tienen que ver fundamentalmente con la patria contratista. Pareciera que el único sector de la economía argentina y de la sociedad argentina que ha entrado en estas relaciones non santas con el Estado son los que intervienen en las obras de infraestructura estatal. Ahora, en un país con altas regulaciones, ¿no?, donde pareciera que emprender y hacer negocios, exportar, importar, demanda sortear obstáculos burocráticos enormes. ¿Es dable pensar, es lógico pensar que solo en ese sector de la patria contratista hay corrupción y no está más bien dispersada en otros rubros de la economía? Yo creo que hay distintos tipos de corrupción. O sea, hay una corrupción que está vinculada con las dádivas que se dan y, digamos, y coimas y demás, pero hay otros tipos de corrupción. No pagar impuestos es una forma también, claro, si querés, de corrupción. Hay otras formas de corrupción que decía un querido amigo mío que trabaja en Harvard, que es cuando un funcionario genera ingresos para un sector y no digamos, a cuesta de otro o a expensas de otro, también es una forma de corrupción. Es decir, me parece a mí que si bien muchos empresarios están involucrados y tienen temas con la justicia por el lado del tema de los cuadernos y la contratación del Estado, la revisión, la reflexión sobre el tema de la corrupción y el compromiso con lo público excede a los cuadernos. Si estuvieras en esta situación, la necesidad de exportar tu producción y hubiera una regulación realmente injusta y un funcionario que plantea que bueno, si hay algún tipo de dádiva, se intercambia, ¿cómo reaccionarías? Yo creo que uno tiene que hacer lo que está dispuesto a soportar cuando se va a dormir. Y hay gente que soporta cosas distintas que otras. Yo soy una persona que me gusta ir a dormir tranquilo, digamos, pero eso no particularmente porque yo sea bueno o malo que otro, ¿no? Yo creo que justamente las personas, los seres humanos, tenemos debilidades, complejos, miedos,
y que justamente las leyes, las instituciones, las reglas, la justicia, los poderes del Estado tienen que funcionar justamente para equilibrar esos naturales desequilibrios que tenemos los seres humanos. A las instituciones, ¿no? Sí. Filtrando lo peor de nosotros y haciendo surgir lo mejor. Efectivamente. Gustavo, sos un hombre de negocios muy respetado, un empresario muy respetado por distintos sectores de la oposición y del oficialismo, y a lo largo del kirchnerismo también tuviste un diálogo interesante con el kirchnerismo. ¿Cuál crees que fue el valor agregado del kirchnerismo en la Argentina a pesar de todo? Bueno, yo creo que el kirchnerismo sacó a la luz cosas que tiene la sociedad argentina. De hecho, hoy, no sé, un 30% de la gente lo sigue apoyando. Creo que permitió que afloren rencores, temores, miedos, prejuicios. Y en ese sentido, poner eso a la luz fue o es positivo. Lo negativo del punto es que no se exponen para aprender, sino se exponen para tener razón. Ajá. Y entonces la sociedad no aprende, no se generan vínculos renovados desde lo diverso y se generan grietas que yo creo que son artificiales, son truchas, que impiden que la velocidad de la evolución de esta sociedad sea mucho menor. Sí, el objetivo es la acumulación de poder y no la construcción de consensos, algo así. Bueno, eso es otro punto, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo funcionan las personas, no solamente los políticos, los empresarios también queremos tener acumulación de poder. Me parece a mí que esa mala relación con el poder también genera que se trate de mantener el poder a toda costa. Gustavo, sos un emprendedor, empresario, CEO, presidente de un grupo que tiene enormes responsabilidades de negocios en la Argentina, en otros países. Esos talentos, ¿alguna vez me confesaste que te hubiera gustado, que en alguna fantasía era ser ministro de Educación? Esos talentos que son tan productivos en el mundo privado, cuando pasan al mundo de lo público, ¿tienen tanto valor? Y lo digo pensando en este gobierno de CEOs. ¿Qué pasa que no dieron todo lo que esperábamos que diera? Bueno, yo no creo que sea un gobierno de CEOs. Habrá 1, 2 o 5. Yo festejo que haya gente del sector privado que pase a lo público y también del sector público que pase al sector privado. Ese flujo de ida y vuelta entre los sectores me parece a mí que permiten que los sectores hablen después un mismo idioma. En Argentina eso no ocurrió, por distintos motivos. Y eso probablemente haya sido una de las causas por las cuales el que está en el sector público está muy incentivado a generar dinero porque después tiene el temor o el miedo de quedarse sin nada cuando sale. Esto es más común en Brasil. En Brasil hay mucha gente que pasa de un sector al otro y los sectores se miran con menos recelo. Así que a mí me parece que este es un aporte importante que hizo este gobierno de Cambiemos, de generar una demanda muy grande de gente al sector privado. También tiene que haber gente del sector público que pase al privado, eso todavía no lo veo. Hay un estudio muy interesante de CIPEC de hace un mes que dice que este gobierno incorporó en roles directivos dentro del Estado a gente menos preparada y que la lógica fue la de la confianza, de conocerse dentro de un círculo social. No sé eso, yo me acuerdo que hace 2 años cuando asumió este gobierno, la gran duda es si iban a poder llenar todos los casilleros con gente, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad, de la provincia y de la nación. Entonces, evidentemente hubo una renovación de los funcionarios públicos. Hay mucha gente joven, muy joven. Tu hijo, ¿no?, entró a la función pública. Mi hijo entró, por ejemplo, a la función pública y conozco a sus amigos y gente que no está en Cambiemos, que están en otros partidos, también jóvenes que están participando. Yo celebro eso porque, digamos, el entusiasmo, se están formando una nueva clase dirigente, una nueva clase de funcionarios públicos. También sucedía con la Cámpora, es lo mismo.
¿La utopía de bajar el déficit fiscal es suficiente para un cambio cultural en la Argentina que mire las cuentas públicas con responsabilidad, que entienda que el endeudamiento es interesante para aumentar la productividad, que el capitalismo tiene cosas buenas y beneficios para todos? Esta utopía macrista, ¿no?, del déficit. No, yo creo que lo del déficit es algo, una condición fundamental, pero no suficiente. Nosotros tenemos que no tener déficit, tenemos que tener superávit externo, o por lo menos equilibrios en las cuentas externas, tenemos que tener un, digamos, equilibrio, digamos, entre los factores de la producción, tenemos que tener una estructura, una matriz productiva diversificada, muy integrada al mundo. En fin, hay una cantidad enorme de cosas que hay que hacer. Yo soy optimista porque creo que Argentina tiene una enorme oportunidad, no solamente en el sector donde estoy yo, sino en otros sectores. Tenemos el talento, tenemos los recursos naturales. Me parece que hay que alinearnos, hay que acordar de alguna manera y con entusiasmo encarar los desafíos del futuro. Me parece que hay una oportunidad enorme. Gustavo, hablaste del poder hace un ratito y dijiste que los empresarios también quieren poder. ¿Para qué querés poder vos? Bueno, todos los empresarios tenemos el sueño de ser monopolios. Ajá. Para no tener que competir y ganar guita más fácil. Algunos pueden hacerlo, otros no, y cuando lo hacen viene el Estado con la Ley de Defensa de la Competencia, aparecen, si ganás mucho, aparecen otros que quieren copiarte y ganar mucho como vos, entonces el sistema capitalista de alguna manera lo regula. Cuando nosotros no dejamos trabajar bien al sistema capitalista, entonces los monopolios se estructuran y se hacen de más largo plazo. ¿Los monopolios son buenos o malos? No, son deseados, pero ¿son buenos o malos para la sociedad? Yo creo que son malos. Son malos. A mí me parece que hay que competir y la competencia ayuda a los consumidores a tener productos más baratos y de mejor calidad. Vos conocés a los peronistas y además no te caen particularmente mal los peronistas. ¿Qué es el poder para los peronistas, según tu mirada? No soy peronólogo. Pero los conocés, conversás con ellos, has conversado. No, yo creo que el peronismo en realidad es una estructura de un movimiento que quiere transformar de alguna manera la sociedad con determinados propósitos y que de alguna manera, escudado bajo esa estructura, ha generado distintas variantes que no necesariamente son del mismo tipo, a veces son hasta contradictorias. ¿El peronismo es populista o no es? Yo creo que el populismo es algo transversal a los partidos políticos, ¿no? Me parece a mí que hay radicales populistas, hay gente de Cambiemos que tienen tendencias más populistas. A mí me parece que en la medida que funcionen las instituciones de la República, los controles, que haya recambio, que haya alternancia de poder, de alguna manera nos protege más de estas medidas, digamos, que en el fondo engañan a la gente con ilusiones de algo de que no es real, ¿no? Dos preguntas finales. Una es la alternancia de poder. ¿Cómo ves ese legado alfonsinista del Pacto de Olivos, tan respetado, pero por un lado creo que tenés una mirada crítica de la reelección? Sí. Mirá, ahora concretamente en digamos, ajuste que hay en general de todos los sectores, hemos escuchado ajuste de todos los sectores menos de la corporación política. Y la corporación política luego del Pacto de Olivos creció. Hay un 50% más de senadores y hay más diputados y delegados. Bueno, en fin, me parece a mí que es... y además no dieron respuestas a los problemas. Los problemas se agravaron por varias cosas, pero la corporación política no pudo resolver eso. Entonces me parece a mí que es un momento también histórico para que la corporación política haga su propio replanteo, su propia transformación. En esta Argentina de crisis, un hombre joven, empresario, con enormes responsabilidades económicas y de negocios, que es visto como un hombre de fortuna y afortunado. ¿Cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Yo sigo con esta idea de la Argentina, de la inmensa clase media, de movilidad ascendente, integrada al mundo, con
mucho interés por los temas de la cultura, con una vocación industrial y también con una vocación agrícola, ganadera, con economías regionales, federal. Esa visión yo la sostengo y digamos, y uno tiene un cierto compromiso para que eso ocurra. Ahora, eso, más allá de estos buenos deseos, requieren de disciplina, orden, de hablarnos sin prejuicios, con la verdad, digamos. Y me parece a mí que una de las cosas que hay hoy es que quizás no se digan las cosas claramente. Es decir, somos un país más pobre de lo que pensamos que somos. No quiere decir que vayamos a ser siempre pobres, podemos salir de esta situación, podemos mejorarla, pero requiere de un esfuerzo que no todos estamos dispuestos a realizar, con el agravante de que se ha instalado en los últimos años esta idea de que tenemos que hacer un esfuerzo, pero lo tenés que hacer vos, no lo tengo que hacer yo. Entonces, está bien que te cobre retenciones, pero yo no hago ningún esfuerzo porque te corresponde a vos, porque a vos te va bien. Claro. No sabemos cuánto, cómo, pero bueno, es un poco mirar, mirar Sí. en otro y no en uno mismo.